Bueno, pues nos presentamos, ¿no? Mi Sí. nombre es Irene del Valle, soy psicoterapeuta, soy especialista en relaciones de pareja, familiares y personales. Eh, y bueno, trabajo desde el método Gottman, igual que tú, que justo Ujú. yo creo que en el tema de hoy es uno de sus grandes fuertes, ¿no? Creo que el método Gottman tiene muchas herramientas, tanto para los terapeutas como para las parejas, a nivel comunicación. ¿No? Tiene una gran Así es. teoría y una base en eso. Y bueno, eso es básicamente lo que hago. Aunque mi enfoque es integrativo, también algo que hago es agregar la parte multicultural cuando trabajo con expatriados o con parejas multiculturales. Sí, súper Y bueno, interesante. mi página es Mentes en Equilibrio, ¿no? Ese es el lugar en donde posteo, mi blog y por donde trabajo. Exacto. Sigan a Irene, porque ahorita estamos en el mío, pero para que te sigan también en todas tus redes sociales. Pues Irene y yo nos conocimos por casualidades de la vida, gracias a mi hermano que anda por ahí. Sí. Y pues sí, justo fue muy interesante saber que las dos trabajamos con el método Gottman y entonces hemos colaborado muy padre en eso. Yo también soy terapeuta, tengo un enfoque sobre todo cognitivo-conductual, trabajo con adultos y con parejas, y justo con parejas uso mucho el método Gottman, ¿no? Entonces creo que Ujú. hoy va a ser muy padre compartir desde esta perspectiva, ¿no? Y que puedan conocer Sí, un poquito más justo de esto, de cómo lo trabajamos y qué hacemos. Y entonces pues claro. fue un reto, ¿no? Escoger el tema de hoy porque estábamos de qué hablaremos y decidimos hablar de la comunicación en las parejas, ¿no? Y Sí. yo pensaba, bueno, pues como que de la comunicación en las parejas se dice mucho, ¿no? De lo importante que es tener buena comunicación. Y yo decía, pues no será que está sobrevalorada. O sea, como qué pensarán las personas. Y yo concluía que pues no, o sea, que realmente tener una buena comunicación con tu pareja es importantísimo, ¿no? Porque creo que Ujú. ayuda a manejar el conflicto, a establecer diálogos constructivos, a tener como mayor intimidad. Creo que sin duda hay muchísimo más que es importante en una relación de pareja, pero ¿tú qué piensas de esto, Irene, de la comunicación? ¿Estará Coincido, sobrevalorada, no? no, yo coincido totalmente contigo. O sea, yo creo que a través de la comunicación interactuamos, ¿no? Le hacemos saber al otro lo que hay dentro de nosotros a nivel mental y emocional. Y entonces es una vía muy importante de interacción, ¿no? Es cierto, como dices, que hay otros elementos, otros componentes de las relaciones, ya no solo de pareja, sino de otras relaciones que también son importantes, como la afectividad, la amistad, el compromiso, pero sí creo que también todo eso se da a través de la comunicación. ¿Cómo soy tu amigo, Exacto. no? Si no comunico, cómo generamos compromisos o confianza si no comunico, ¿no? Entonces sí creo que cuando trabajamos comunicación en parejas, estoy segura que tú coincides conmigo, pues se ven grandes cambios, ¿no? Ya cuando empiezan a cambiar, a transformar ese estilo, por así decirlo, inefectivo o no tan útil, se ven cambios dentro de la relación, incluso en otras áreas o con otros temas, ¿no? Sí, y es padrísimo porque hasta muchas parejas, ¿no? Cuando llegan al consultorio es tal cual lo que te dicen, es que no sabemos o no podemos comunicarnos, ¿no? Uh Porque -huh, uh justo en -huh. estas dificultades para establecer como conversaciones respecto a desacuerdos, a temas relevantes, pues al no saberse comunicar aumentan muchísimo su negatividad, ¿no? Entonces Sí. llegan ya un poco con esta perspectiva como muy negativa de cómo están como pareja y muchas veces sí Uh -huh, lo atribuyen justo a eso, ¿no? Como a los problemas y a la uh falta -huh. de comunicación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo pensaba, justo aprovechando el método que las dos usamos, empezar con esto de los cuatro jinetes, ¿no? Uh -huh. Y les platico un poquito a los que nos están escuchando qué son los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes son conductas que los Gottman identificaron, pero lo que es muy rico de esto es que al final está basado en muchísima ciencia, ¿no? O sea, Sí. en parejas que ellos observaron en vivo y a todo color en su laboratorio, y además parejas que siguieron, ¿no? A lo largo del tiempo para ver, pues básicamente cuál era su destino, ¿no? O sea, si Uh -huh. permanecían juntos, si permanecían satisfechos, si se separaban, ¿no? Y entonces ellos concluyeron que hay estas cuatro conductas que son sumamente, bueno, o sea, destructivas, podríamos decir, y que sí Sí. llevan a la pareja a alejarse, ¿no? Muchas veces a separarse. Entonces, pues ellos dijeron, si enseñamos a las parejas a evitar estas conductas, ¿no? Pues, o sea, y a ejercer otro tipo de conductas, pues podemos aumentar obviamente su satisfacción. Ah, que para esto se me olvidaba mencionarles, que hoy les contaremos como una primera parte, ¿no?
que son Sí, esta es los, una parte número uno de la exacto, comunicación. Ujú. ¿no? Como estos enemigos o cosas que no son muy buenas en la comunicación, y ya los Ujú. sorprenderemos después con otra reunión para hablar de todo lo que sí, ¿no? De todos los amigos de la comunicación. Sí, exactamente. Y bueno, de esto que dices, a mí eso es justo una de las cosas que más me gusta del método Gottman, del modelo que hicieron los Gottman, que como dices, está basado como en investigación y en la observación de muchísimas parejas, y es ahí cuando ellos hacen esta categoría, ¿no? De los cuatro jinetes del apocalipsis. Y a mí me Ujú. gusta mucho porque es que de verdad, o sea, desde que ya estoy enfocada en el modelo, lo veo mucho más claro, e incluso a las parejas también les ayuda a catalogar e identificar si están, ahora vamos a definir cada uno, ¿no? Pero si están eh, defensivos, ¿no? O si se están bloqueando, o si están, por ejemplo, despreciando. O sea, creo que es muy útil tanto para nosotros como para las parejas empezar a ponerle nombre a las actitudes o a los estilos de comunicación que tienen, ¿no? Porque una vez Ujú. que lo reconozco, es más fácil que yo lo pueda parar o cambiar. Exacto. Y que, bueno, Ujú. hacer como un énfasis de que tú y yo lo vamos a estar como dando muchos ejemplos de parejas, pero creo que en realidad son Sí, cosas que sirven en cualquier relación sí. interpersonal, ¿no? O sea, el que podemos Ujú. tener estas conductas con los hijos, con los papás, en el trabajo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí. ¿Quieres contarles tú de la crítica, que es como la primera? Bueno, la crítica es el típico, ¿no? Lo voy a verbalizar y después lo voy a explicar. Es que tú nunca haces, es que tú siempre, ¿no? O sea, puede ser tú nunca, tú siempre, ¿no? Una conducta la generalizo a la personalidad de mi pareja, ¿no? O por ejemplo, es que eres, perdonen las palabras que voy a decir, eres un huevón, eres un Exacto. egoísta, eso es muy común, eres muy egoísta, solo piensas en ti, ¿no? Entonces, por así decirlo, la crítica es solo enfocarme en lo que mi pareja no hace como yo quiero o no hace bien a mi criterio, ¿no? En vez Ujú. de explicarle a mi pareja lo que espero o necesito, ¿no? Entonces solo me Exacto. enfoco en lo que no hace o lo que hace, digamos, lo mal a mi criterio, porque puede que no esté mal hecho, sino simplemente sea diferente. Y culpo a mi pareja de los problemas de la relación, o sea, del conflicto o de mi malestar, ¿no? Es que tú Ujú. me haces sentir de determinada manera, ¿no? Como eres muy egoísta, yo por eso me siento así, ¿no? O como tú nunca tienes tiempo para nosotros, es por eso que yo siempre estoy de mal humor, ¿no? O sea, ahí entra también este tema del cual ya hablaremos, que es la toma de responsabilidad, pero es Ujú. como eso, ¿no? Como defino algo negativo en ti y eso negativo me hace sentir mal, algún tipo de malestar, enojo, tristeza, frustración, etcétera, o es el porqué de nuestro conflicto de pareja. Así lo defino yo. No sé si tú agregarías algo. No, no, tal cual. Digo, luego soy muy cuidadosa cuando hago estas diferenciaciones, pero creo que ellos también en sus investigaciones lo vieron, que quienes tienden a ser más críticas normalmente somos las mujeres, ¿no? O sea, que Ujú, las mujeres ujú. tienden a utilizar más la crítica. Eso no quiere decir que los hombres no la utilicen, pero pues creo Ajá. que es como la única diferencia que agregaría. O sea, al final creo que una crítica siempre trae detrás una necesidad o un deseo que Ujú. no sé expresar y que lo expreso ya en este sentido como más emocional y atacando al otro en lugar de justo, ¿no? Como expresar como esa necesidad, ¿no? Claro, sí, Yo sí, como sí, se sí. los explico a mis parejas un montón de veces, les digo que los jinetes son un poquito como estar en la guerra. Pues si agarra uno y Ujú. saca su metralleta y empieza a disparar, que es la crítica, el otro lógicamente va a disparar de regreso o se va a meter a su trinchera, ¿no? Entonces Sí. básicamente el disparar de regreso es la defensividad, que ahorita les voy a Ujú, explicar, y como el meterte a la trinchera es un poco el bloqueo, ¿no? Que es otro de los ujú. jinetes. Sí. En esto de la defensividad, yo como lo veo y como lo explican ellos es, o sea, no te permites escuchar, ¿no? Como Ujú, ese deseo o esa necesidad que puede haber detrás de lo de tu pareja, ¿no? Entonces, ujú. es una respuesta como de autodefensa, lógica, Sí. ¿no? O sea, es como razonable que ocurra, pero al final que tampoco contribuye a que se establezca como una comunicación positiva, ¿no? Y entonces es el típico, pues, no, o sea, sí, pero tú siempre no sé qué, ¿no? Ujú. Sí. No, pasa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en las parejas que están trabajando la infidelidad, que dice, es que tú eres un malvado, me pusiste el cuerno y bla, tú tal por cual, bla, bla, bla. Y entonces es, sí, pero es que tú nunca me hiciste caso y es que tú también siempre eres Ujú, una desconsiderada y bla, 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 ¿no? O sea, ujú, entonces es ujú. básicamente ese no asumir responsabilidad,
muchas Sí. veces ponerse un poco en este rol de víctima indefensa, ¿no? Sí, Y sí, justo, no escuchar como el deseo, la necesidad que hay detrás, sino estar básicamente escuchando para defenderme, en lugar de escuchando para entender, ¿no? Lo que el otro está claro. tratando de transmitirme. ¿Cómo Sí, ves? ¿Le agregarías tú totalmente. algo a eso? Yo solo le agregaría que eso, que muchas veces en esta defensa se vuelve a criticar y entonces se forma un círculo vicioso, ¿no? O sea, Exacto. cuando tú me dices algo, ¿no? Imagínate, es que tú eres egoísta. Bueno, pues sí, pero es que tú también piensas mucho en ti, ¿no? O tú solo también piensas en ti, pues entonces por eso yo pienso en mí. Y entonces es como un círculo vicioso de crítica y defenderme a través de atacarte o señalar algo negativo, en vez de que cada uno vea, ok, ¿qué estamos haciendo para que se genere este conflicto, ¿no? ¿Cuál es mi rol dentro del problema? ¿No? Entonces sí que a veces este defenderse puede ser, como lo que decías, justificarse, Ujú, victimizarse, pero a veces también es devolver la crítica, ¿no? Entonces ahí creo que exacto. ahí ya se entra en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ¿no? Porque se Ujú, van ujú. hiriendo, ¿no? Y entonces cada vez la crítica es más intensa, más fuerte, más dura. Sí, y es como tú decías, las parejas en la medida en que van creando conciencia de esto, ¿no? Justo el Ujú. chiste es que regresen a centrarse en lo que ellos Sí, hacen más que en lo que sí, hace el otro, ¿no? Porque si no, luego sí. pasa que al como hacerle notar al otro sus jinetes, pues ya estás criticando. ¿Ves? Es que tú estás Ujú, otra vez ujú, criticándome, ¿no? ujú, Y el chiste es ujú. más bien ver, ¿no? Justo qué está haciendo cada uno de ellos. Sí, Y pensaba en este otro ejemplo que les decía yo del bloqueo, que es básicamente meterse a la trinchera, pues le llaman como bloqueo o conducta evasiva, ¿no? Que es otro de los ajá. jinetes, y es básicamente cuando la persona pues se retira o se desconecta, ¿no? O sea, estas personas que parecen que no están escuchando, que dejan de contestar, que no contribuyen a la conversación, que a lo mejor cuando el conflicto escala se paran y se van, ¿no? Y se encierran en el Ujú, otro cuarto, ¿no? Que creo que ujú, también, o sea, es una respuesta de autodefensa, porque generalmente las personas que caen en bloqueo, pues el conflicto como que fisiológicamente, o sea, en su cuerpo también los altera mucho, ¿no? Entonces, una parte de ujú. tratar de evitar como esa alteración, pero al final no están promoviendo, ¿no? Un diálogo y no están promoviendo una conversación. Entonces, pues ellos le llaman justo el stonewalling, es como toparse con pared, Sí, ¿no? O sea, no sí, hay manera de establecer un diálogo, ¿no? Entonces, esa es la que yo llamo como la trinchera, ¿no? Que es otro de los sí, jinetes. ¿Tú qué ves del sí. Y stonewalling? en esto que dices, yo creo que hay dos factores muy importantes. La parte fisiológica, que es cuando, o sea, me bloqueo porque me paralizo. Incluso hay gente que, como dices, fisiológicamente es que ya no es capaz de, o sea, es tanto el estrés del conflicto que ya no puede escuchar, ya no puede responder, ya no Uh puede -huh. empatizar, ¿no? Y entonces por eso como que dice, bueno, mejor me voy, ¿no? O simplemente me voy mentalmente o emocionalmente. Exacto. Y esto, claro, que genera que el otro sienta todavía, ¿no? Más rabia y más furia de sentir o asumir, ¿no? Que eso ya también iremos a algún punto estas creencias irracionales, asumir que que al otro no le importa, que al otro no le interesa, ¿no? Y Uh -huh, uh simplemente es -huh. que no puede responder o que ya no sabe cómo responder, ¿no? Sí, y qué pasa lo que creo otras perspectivas teóricas, ¿no? De terapeutas de pareja hablan como de este patrón de persecución huida, ¿no? Ujú, Entonces está el ujú, que es como muy crítico y está el, no, dime y bla y esto, ¿no? O sea, y quiere como en el momento resolver el conflicto sí, y está sí. este patrón de huida de yo no puedo con esto ahorita, ¿no? Y entonces se vuelve también un círculo supervicioso donde te persigo y tú huyes, ¿no? Como en esta necesidad de conectar y conversar, pero que al final, pues también, ¿no? O sea, es un círculo vicioso que no propicia, ¿no? Esas conversaciones. Y esto que dices es súper interesante porque me pasa que veo que muchas parejas tienen esa diferencia de respuesta, ¿no? Pero el problema es que no lo hablan, ¿no? Que hay una persona que no dice, es que me siento muy mal de que no arreglemos el problema en el momento Uh porque -huh. no me gusta estar mal contigo, que es muy diferente a la Exacto. exigencia con la que lo piden, y que la otra persona diga, es que yo necesito como tomar distancia para poder, ¿no? Como hablar o expresarte o compartirte cómo me sentí. Pero es que Uh si -huh. no hablan en esa diferencia de estilos, yo lo leo como que no te importa o yo lo leo como que me estás atacando y no me estás dejando tranquila o tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces también yo creo que es parte de cuando se sientan en la terapia y pueden hablar de eso, les da tranquilidad saber que es como una diferencia, ¿no? Un diferente estilo de manejar el conflicto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que justo en la terapia luego hasta les enseñamos, ¿no? A identificar todas estas señales fisiológicas que no les van a permitir, Sí, pues tener esa conversación y que es mejor como decirlo, justamente, ¿no? uh -huh, Entonces sí. ahí se enriquece muy padre esa parte en la terapia.
Sí, totalmente. Y bueno, nos falta el desprecio, ¿no? El peor de todos. Sí, sí. Yo cuando se lo explico a mis pacientes, utilizo la metáfora del cáncer. Digo, la crítica es como un cáncer y el desprecio es como la metástasis de ese cáncer. Es como Ujú, subir un peldaño a una comunicación y un estilo de expresión que no es para nada efectivo y que incluso es muy tóxico, ¿no? O sea, los Gottman dicen, este es como singularmente el peor de todos, ¿no? Y ujú. es ahí cuando hay faltas de respeto, cuando hay burla, cuando hay insultos, cuando hay humor agresivo, sarcasmo, ¿no? Verbalmente desde no, ya vas a empezar otra vez, ay, qué cansado, ay, vas ahí con la letanía, qué aburrido, ¿no? O rolling eyes, no me viene en español, Ujú. como Sí, voltear sí, los ojos, rodar ¿no? De, los ojos. ay, que, o sea, lo voy a expresar así muy coloquial, qué hueva, ¿no? Ya vas a empezar otra Ujú, vez, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque ahí lo que hacemos es minimizar lo que el otro siente, piensa o necesita, ¿no? ujú. Es cuando se actúa como en esta postura de superioridad, ¿no? Y de minimizar o pensar que el otro es indigno, ¿no? Indigno emocionalmente, moralmente, intelectualmente. Y entonces creo que el otro es demasiado estúpido, demasiado no, o estúpida o demasiado, pues sí, indigno de amor y de mi respeto, y por eso le trato de la manera en que le trato, ¿no? ¿Y Exacto. cuáles creo que son los dos efectos de esto? Es, si yo, ¿no? En la relación te trato como que eres menos, no podemos conectar, ¿no? Porque hay una Ujú, distancia, ¿no? Y por el otro lado, ujú. pues el daño tan grande que se genera en la autoestima de la otra persona, ¿no? No sé tú qué agregarías a esto. Sí, justo. Y la verdad o sea, es súper triste cuando ya llegan a ese punto precisamente por eso, ¿no? Por esa diferencia y porque Sí, se ha perdido como el respeto. Yo creo que se pierde también esta admiración, ¿no? Hacia tu sí. pareja, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces, por eso es de los que dicen que tenemos que trabajar tanto los terapeutas en ayudarlos a eliminar primero, ¿no? Yo lo que veo mucho en Sí. la consulta que casi no se dan cuenta, ¿no? Como en estas estrategias que estamos acostumbrados a usar, ¿no? Como el humor, Ujú, como un pretexto, ujú, y que cae justo en este sarcasmo y en esta burla. Entonces el típico, ay, sí, ¿no? Como no, tú eres el más empático sobre el planeta Tierra, ¿no? Y entonces pues ujú, ya ese ujú. cae en desprecio. O me pasa mucho que están contando a lo mejor pues alguna discusión que tuvieron y te pones como siempre así, ñi, 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 ¿no? Y entonces Sí. ese imitar también cae en un desprecio, ¿no? Entonces es justo sensibilizarlos mucho de a lo mejor, pues hasta estrategias que estamos como acostumbrados a usar, como en realidad Ujú, pueden dañar como la relación de pareja, ¿no? O sea, que realmente sí. hablan de esa falta de respeto, Ujú. ¿no? Yo algo que he hecho en algunas ocasiones, no en todas, es ya cuando son conflictos que veo que son muy intensos, pedirles que se graben. Obviamente el que se graben minimiza un poquito como la respuesta, pero en algunas veces las mismas parejas me han dicho, me sorprendió mucho ver mi lenguaje no verbal, porque el desprecio tal vez no es lo que digo, sino mi postura, o sea, la manera en la que comunico con mi cuerpo, lo cerrado que estoy, como, no, como incluso, o sea, como un miembro de la pareja que le hacía así como, vete, ¿no? O sea, con la mano, Ujú, como, ay, ya, no quiero saber nada de ti. Y para él había sido muy fuerte ver eso que no lograba identificar hasta que no lo vio, ¿no? O sea, como dices, no son tan conscientes a veces, ¿no? exacto. Sí, sí, Ujú. sí, y justo también mucho de lo que hacemos nosotros, o sea, grabarlos en la sesión, ¿no? Y que luego Sí. ellos puedan ver también como esos videos para crear más conciencia de su propia conducta, porque creo que es normal que Ujú. estemos como hipervigilantes a la conducta del otro, ¿no? Y como Sí, interpretando todo esto en la conducta del otro y dejando un poco de lado la nuestra. Entonces creo que esa parte es sí, súper importante, ¿no? sí, Entonces, si se los totalmente. resumo, pues son eso, ¿no? Los cuatro jinetes, que son estas conductas como a evitar o a cambiar, que no propician como Ujú. la comunicación, son la crítica, defensividad, bloqueo o evasión y el desprecio, ¿no? Justo si Ujú. tienen dudas, esperamos que al final nos dé tiempo, pero si Sí. quieren ponerlas ahí en los comentarios, con mucho gusto lo platicamos, ¿no? Y bueno, creo que esto se relaciona mucho a algo que dijiste que íbamos a comentar y que sí, o sea, no es solo como en términos de nuestras conductas, sino también todo lo que está pasando en nuestro pensamiento, ¿no? Y cómo todo lo que Sí. pensamos influye en cómo nos comportamos.
Y yo siempre les hago énfasis a mis parejas de todas estas creencias irracionales que tenemos pues, sobre el amor, sobre el otro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con irracionales? Pues que al final carecen de cierta lógica, ¿no? Carecen de evidencia, son como muy automáticas o a veces pues nos basamos como en hechos anteriores para asumir lo que va a pasar como en el futuro, ¿no? Y creo que muchas de las que propician pues estas rupturas, ¿no? En la comunicación es como el asumir, ¿no? O sea, cuando asumo de, ay, tú solo dices esto, y así me ha pasado como en la terapia, ¿no? Solo estás diciendo esto porque quieres quedar bien con Judith, pero si ella te viera cómo discutes, que no sé qué, ¿no? O sea, como el asumir, o sea, supongo que mi pareja está haciendo algo por cierto motivo que no es realmente el motivo por el que lo está haciendo mi pareja, ¿no? Claro, y que el asumir viene de este punto de creer que nuestra realidad es absoluta y la única, ¿no? De olvidarnos que cada persona ha tenido situaciones, experiencias relacionales y experiencias vitales diferentes y que por lo tanto su realidad es diferente. Y en vez de preguntarte, oye, ¿por qué haces eso? ¿No? O, a ver, yo estoy sintiendo que lo estás haciendo desde este lugar, pero quiero saber, ¿no? Y ahí damos oportunidad de que el otro clarifique, pero normalmente las parejas no hacen esto, ¿no? Esto de la realidad que dices me encanta porque creo que justo ellos lo explican súper bonito, ¿no? Bueno, o sea, yo cuando como aprendí todo esto del método te lo explicaban súper bonito con un libro de cómo explicárselos a las parejas y te decían, pues esta es la situación que están viviendo, ¿no? O sea, y uno ve este lado y el otro ve este lado, pero es el mismo libro, ¿no? O sea, sí. Y yo estoy asumiendo desde mi lado y pues tengo como que tratar de ver también el lado de mi pareja, ¿no? En lugar de asumir sus motivos, sus razones, ¿no? Como entender de dónde viene, ¿no? Ese punto es muy importante porque es una de las cosas que también hacemos mucho con este modelo y en las sesiones, ¿no? Que no solo nos vamos a cómo lo hablan, sino el trasfondo, ¿no? Qué emoción, qué situación, ¿no? Qué cosas hay detrás de, si me despierta algo que existía desde antes, ¿no? Y entonces yo lo asumo desde esa herida que no es sanado, ¿no? Ya sea muy temprana a nivel familiar o con exparejas, y que desde ahí, ¿no? Yo lo leo, ¿no? Siempre le digo a las personas que todos, digamos que nacemos así con lentes sin ningún tipo de graduación, ni ningún tipo de filtro, ningún tipo de nada, y que las experiencias van poniendo como ciertos filtros o colores que hacen que no podamos ver, o sea, que nadie, ¿no? Que todo el mundo vea según sus vivencias y sus experiencias, ¿no? Y que justo la terapia lo que ayuda es a hacer esos filtros más objetivos, no es imposible no tener porque las experiencias nos marcan, pero como a tener más claridad o a que lo que vemos, que nuestra visión sea lo más apegada a lo que realmente es, ¿no? Les pongo el ejemplo, no sé si les pasa que hay lentes con los que ven el cielo verde, ¿no? O súper intenso, y sí, te lo quitas y dices, no está tan azul, ¿no? Pues es justo lo mismo con las experiencias y con el asumir, ¿no? Y que ahí es donde ayuda muchísimo esta parte de hacernos conscientes, ¿no? De la crítica, de la defensividad, o sea, decir, estoy escuchando para entenderte más que para defender mi punto, ¿no? Que es uno de los retos a aprender justo en la terapia, ¿no? Sí. Creo que otro de estas como creencias, ¿no? Irracionales o estos pensamientos que influyen en cómo comunicamos es algo que yo he encontrado, ¿no? Que se llama como los pactos ocultos, ¿no? Y es esto que en mi cabeza yo asumo que porque yo lo hice, yo lo pensé, yo lo dije, el otro debería, ¿no? También hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, si yo ya lavé los platos 3 días seguidos, pues el otro, pues supongo que se le va a ocurrir que el cuarto día debería lavarlos él o ella, ¿no? Y entonces, pero nunca le comunico realmente las cosas, ¿no? O sea, asumo que si la vez pasada yo en la terapia, pues compartí más cosas, pues ahora él debería, ¿no? Pero no le comunico que ese es mi deseo. Y entonces el deseo se empieza a acumular hasta que se vuelve una queja y una crítica, ¿no? Claro. Y bueno, luego la metástasis del desprecio. Totalmente. Es esta lógica de reciprocidad, ¿no? Porque yo lo hago, el otro lo tiene que hacer. O porque yo lo hago así, el otro lo tiene que hacer de esta manera, ¿no? Y como dices, o sea, no nos volteamos con el otro a preguntar si lo quiere hacer y además solo nos enfocamos en que no está haciendo eso, ¿no? Que tanto me enfoco en que yo lave los trastes 3 veces y no en que él tiró la basura cuatro veces, ¿no? O 4 veces a la semana, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces sí, tienes mucha razón en eso, también lo veo como muy seguido en terapia, ¿no? Como, es que como yo hice, bueno, sí, pero cada quien tiene, y ahí, por ejemplo, entra
algo que de lo que hablé hace poquito en mi canal, los lenguajes de amor, ¿no? No todo el mundo expresa el interés, ¿no? O expresa el cuidado o expresa su compromiso en la relación de la misma manera, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exacto. Y que desafortunadamente las parejas empiezan, muchas de ellas, a llevar esto que le llaman como el scorecard, ¿no? Como la tarjeta de puntajes, ¿no? Y entonces, pues Sí, yo ya hice bla, 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 y tú no has hecho bla, bla, bla. Y el problema es que se van ujú, como a cosas de súper del pasado, ¿no? O sea, y todas sí, las veces que tú tal, 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 ¿no? Y entonces empiezan a llevar como sí, puntaje de a ver quién ha hecho más, quién ha hecho menos, y que son de las cosas que salen porque lo traes justo en el pensamiento, y creo que sí, esas experiencias pasadas te hacen asumir a futuro, ¿no? O sea, te hacen ujú, establecer estos pensamientos de entonces así va a ser a futuro, que te ujú. hacen, pues justo, ¿no? En el cómo transmites ese desacuerdo, cómo transmites esa queja, cómo transmites las necesidades desde un lugar como más agresivo, ¿no? Sí, 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 o como de obligación, ¿no? O sea, no me Exacto. planteo que el otro puede en algún punto, ¿no? Decir, ok, esto sí es, como por así decirlo, no negociable para ti, puedo hacer un intento, puedo hacer un esfuerzo, o puedo de alguna manera intentar encontrarme o acercarme a tu necesidad, pero por el otro lado hay cosas en las que, ¿no? Tanto tú como yo necesitamos ser flexibles, ¿no? Porque no quiero o no sé o no estoy acostumbrada o acostumbrado a hacerlo exactamente así, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Y que se les olvida, ¿no? Justo en ese momento de las discusiones, algo de lo que hacemos mucho énfasis es piensa que estás teniendo una conversación pues con alguien que amas, ¿no? Porque se vuelven Sí, estos enemigos, ¿no? Con todas estas ujú, suposiciones del otro, ¿no? Y como estas historias que se han contado de por qué el otro está haciendo algo, ¿no? O sea, como que ujú, muchas veces es en un desacuerdo hasta preguntarse, a ver, ¿cuál es la historia que tú te estás contando de lo que pasó? Porque en mi versión de la historia es esto, ¿cuál es tu versión de la historia, no? Y claro. creo que otra de estas cogniciones o estos pensamientos que influyen mucho es como adivinar el futuro, ¿no? O sea, justo Ujú, basado en estas experiencias pasadas es, pues ya para qué te digo si siempre te enojas, ¿no? O sea, sí, ya mejor ni te digo tal porque seguramente ni te va a importar. ujú, Y ujú. justo influye en estas cosas como la evasión, el bloqueo, ¿no? El asumir Ujú. y el adivinar el futuro o leer la mente de mi pareja. Claro, o es que pensé, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo una Ujú, pareja que tienen un tema de que ella tenía como una situación familiar muy importante y que quería que su pareja estuviera, pero era su cumpleaños, ¿no? Y ella se lo cayó y no, o sea, no le dijo nada, o sea, asumiendo que pues era su cumpleaños y que él se iba a ir, ¿no? Y realmente como él se lo dijo, ¿no? Si tú me lo hubieras dicho, si no hubieras asumido, es que yo me hubiera quedado. No, no ujú. necesita ser una emergencia para que tú un día me digas que necesitas que yo esté presente, ¿no? Entonces, como asumir que mi pareja no va a querer o no lo va a hacer o viceversa, como que me predispone a mí ya actuar y cerrarme y no dialogar una necesidad, ¿no? Ni siquiera ponerla como en la mesa. Y que luego crean justo estas profecías autocumplidas, ¿no? O sea, justo Ujú. por el tanto yo pensar algo, mi conducta se traduce en no decirte, entonces el otro obvio no Sí, se queda y entonces yo sabía sí, que no te ibas a quedar. Ahí ya va a empezar a sí. hablar mi Alexa, perdónenla, No te preocupes. que empieza a Sí, recordarme cosas. Ajá, no, o sea, y se vuelven estas profecías autocumplidas de por el simple hecho de que pensamos algo, o sea, no es magia, pero se traduce en cómo nos comportamos y entonces nuestro mismo comportamiento genera esa respuesta que como pues nuestro cerebro no le gusta equivocarse, entonces pues hago ujú. justo pues lo que mi cerebro pensaba para que eso pase, ¿no? Claro, claro, Digo, no totalmente. O sé sea, si me los hice bolas con predispongo. eso. Bueno, nos pueden Ujú, ir preguntando por ahí. Y también esta parte de creencias irracionales, ¿no? Yo agregaría como todas las creencias de amor romántico, ¿no? ujú, Mi pareja debe de saber lo que yo necesito. Si realmente me quiere o me ama, va a saber lo que, ¿no? O sea, como, ay, pero es que tendrías que saberlo, ¿no? Hay muchas parejas que ujú, de repente ujú. dicen, ay, pero es que él debería ya de saber esto. Y yo digo, debería de, o sea, ¿por qué? ¿De dónde sale esta creencia de que ella o él debería de saber, ¿no? Y creo que Ujú. muchas de estas creencias irracionales vienen de esto que hemos aprendido, ¿no? El amor romántico y cómo el otro me complementa, es mi media naranja y me lee la mente, ¿no? Que esa también es otra creencia irracional, el leer la mente de mi pareja o que mi pareja me lea la mente, ¿no? Sí, en estas creencias del amor romántico también muchísimo, que creo que es una que prevalece mucho, es, o sea, si me amas, vas a cambiar o vas a hacer, ¿no? Sí,
y es de, pues lo que hace eso es que tu atención está justo en la conducta del otro en lugar de en ti, ¿no? Y en qué puedes cambiar tú para que también, pues sí, como un sistema, evidentemente, si tú cambias algo, el otro va a cambiar, ¿no? Pero es como el concentrarnos en el otro en lugar de concentrarnos en nosotros mismos. Y creo que esa es una fórmula, pues que tarde o temprano genera mucha frustración, porque tú no estás en control de la conducta de los otros, ¿no? Sí, y que es un pensamiento irracional y mágico con el que muchas parejas llegan a terapia, ¿no? Pensando que cuando vayan el otro va a cambiar. O sea, quieren llegar no a cambiar, a revisar dentro de sí mismos, como a tomar responsabilidad, sino vengo para que mi pareja cambie, para que me ayudes a que vea lo que hace mal, ¿no? Y luego en el proceso como que la idea es que se vayan yendo hacia sí mismos, pero muchas parejas llegan justo así, ¿no? Como yendo a que el otro cambie, a que el otro se arregle, ¿no? Porque entonces si me ama por amor lo va a hacer, como dices. Exacto, ¿no? Y aparte es chistosísimo, ¿no? Porque yo sí les pregunto a las parejas tal cual, ¿cuál es su expectativa de mí como terapeuta? Y muchísimas parejas sí traen esta idea, o sea, que nos digas, pues, quién está mal, ¿no? Y yo así, bueno, yo no les voy a decir quién está mal, yo les voy a enseñar cómo observarse a sí mismos y su dinámica, ¿no? Pero sí es como una creencia, ¿no? De esto que decías de una realidad absoluta, ¿no? Entonces, alguien aquí tiene que estar mal, o sea, en lugar de ver cómo ambos contribuimos, ¿no? Como a un ciclo de comunicación, pues, ¿no? Y creo que en esto también se asocia, bueno, fuera de estas creencias, también la asertividad, ya hablaremos de ella como en nuestra segunda parte, ¿no? Pero creo que justo las personas luego tenemos mucha dificultad para ser asertivos, ¿no? Y entonces generalmente caemos en los extremos, o somos agresivos o somos muy pasivos, ¿no? Y en esta parte como agresiva, pues es desde cómo nos expresamos, ¿no? A lo mejor somos en extremos sinceros que caemos en lo hiriente, ¿no? Tenemos a lo mejor esta sensación de superioridad, faltamos al respeto al otro, creemos firmemente estar en lo correcto y no aceptamos a lo mejor influencia del otro y no respetamos, pues que el otro también tiene derecho a decir no, a poner límites, a cambiar de opinión, etcétera. Y las personas pasivas al revés, ¿no? O sea, mejor no decimos nada, me ahorro problemas, me quedo callado, no hago valer como las cosas que son importantes para mí, y eso se vuelve como un rollo también en las relaciones de pareja, ¿no? Claro, afecta mucho la comunicación y que hay una tendencia a que quien es pasivo, por ejemplo, quien se calla, porque normalmente, por así decirlo, la ganancia secundaria de las personas que tienen un estilo de comunicación pasiva es, por un lado, postergar el conflicto, ¿no? Evadir el conflicto, pero al mismo tiempo guardan y guardan y guardan, que en algún punto hay personas que dicen, bueno, es que yo siento que soy de las dos, ¿no? Porque cuando exploto, exploto, ¿no? O sea, sale todo lo que no había salido, ¿no? Y es ahí cuando soy agresivo, soy hiriente, ¿no? Entonces, por un lado, como esto viene de otro pensamiento, yo creo que de amor romántico, que es el no tener peleas, ¿no? El evitar tener conflictos, ¿no? Y realmente creo que es muy útil, o sea que en el conflicto es cuando las parejas van armonizando esas diferencias, generando acuerdos, ¿no? Y entonces se nos ha enseñado a huirle tanto a las peleas y a las discusiones que o queremos ganarlas a costa de todo, que es la conducta agresiva, o sea, haga lo que haga, voy a imponer lo que yo quiero, mi necesidad, o simplemente este tema de ganar, ¿no? De tener la razón, o por el otro lado, pues mejor me quedo callado y ya no peleo, ¿no? Y así estamos bien, y todo está bien, y no es real, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con esto que se nos ha enseñado de que los conflictos o las discusiones son malas, ¿no? Como esta connotación negativa, ¿no? Y no solo a nivel pareja, sino en cualquier lugar. Sí, me encantó que mencionaras eso, porque de verdad a mí cuando las parejas me dicen es que no peleamos, también me preocupa un poquito, porque digo, o sea, ¿cómo es que no pelean? O sea, a lo mejor uno o los dos están siendo sumamente pasivos y creo que la pasividad también tarde o temprano es una olla express, ¿no? O sea, tarde o temprano va a salir de alguna forma estas cosas que no estoy verbalizando, que no estoy diciendo, que no estoy expresando, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar como mucho esa parte también de decir, o sea, no es que peleen, ¿no? Usando como estos jinetes ni todo, pero sí el cómo peleamos y también es importante como establecer esas discusiones y tener como esas conversaciones, ¿no? Justamente, ¿no? Claro, y que al final expresan como este miedo, ¿no? Este miedo, o sea, este miedo en el que me callo o este miedo en el que ataco para que no me ataquen, ¿no? Porque siento que si expreso una necesidad, un deseo y no es escuchado,
ahí es en donde entro yo en conflicto, ¿no? Y yo creo que el discutir también es generar confianza en que puedo decirle a mi pareja lo que siento y lo que necesito y que voy a ser escuchada o escuchado y que vamos a llegar a un punto en el que las necesidades y deseos de ambos pues tengan un espacio dentro de la relación, ¿no? Eso también, ahí en donde íbamos, hay otros elementos. Si discutimos, vamos ganando confianza en nosotros, en la relación y sabiendo que pese a que no siempre estemos súper bien, la relación sigue, ¿no? Eso también como que va construyendo. Sí, justo, que es como lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, evidentemente si tú vas a un proceso de pareja, o aunque no vayas, ¿no? O sea, creo que el hecho de mejorar la relación de pareja lleva como muchos componentes, ¿no? O sea, que van Ujú. como entrelazados, que es difícil Sí, separarlos. Es, pues por supuesto, ¿no? Los ayudamos a trabajar en su comunicación, pero pues para algunas parejas no es fácil comunicarse porque no sienten su relación como ese espacio seguro en el que pueden hacerlo, ¿no? O sea, es ujú, hasta por aprendizajes previos, justamente si yo expreso desacuerdos, si yo expreso que esto no me gusta, si me muestro molesto, entonces va a tener como una terrible consecuencia con mi pareja, ¿no? Y es sí, como ir generando también esa confianza. Y que tiene que ver sí. muchísimo con cómo, digo, sin querer verme muy psicoanalítica, pero creo que es cierto, ¿no? O sea, en términos del aprendizaje, pues desde cómo veíamos discutir a nuestros papás también, Sí, ¿no? sí. Cómo nuestros papás discutían con nosotros. Claro, justo también eso es algo que intento a veces hacer como ok, ¿de dónde aprendiste esto? ¿De dónde aprendiste a defenderte, a criticar, a despreciar? ¿No? También a veces es muy útil como ver que no es algo que sea parte de nosotros, sino algo que hemos ido aprendiendo como una estrategia de lidiar con las cosas, una estrategia que no es efectiva del todo, pero que ha sido nuestra manera, digámoslo, de sobrevivir dentro de las relaciones, ¿no? Y cuando ellos observan de dónde viene, ¿no? Como ese estilo o ese elemento que no es, pues por así decirlo, útil en su comunicación, también se relajan mucho, ¿no? Como, y la otra Ujú, persona puede ser empática, ¿no? Entiendo de dónde viene, también es algo que hacemos mucho en el modelo, ¿no? Como, ¿hay ujú. alguna situación, ¿no? Que te haya generado esto, que te recuerda este conflicto? Y es muy útil porque ahí conectan, ¿no? Se relajan entendiendo de dónde viene y también al saber que no es algo de parte de su personalidad, como que les ayuda a transformarlo, ¿no? A cambiarlo más fácil. Sí, tal cual, todas estas cosas que te predisponen en tu historia Sí, personal, ¿no? Y el hecho de que las sí. puedas compartir con tu pareja fomenta, ¿no? Justo ese entendimiento. Y me encantó como lo dijiste, porque creo que sí es, al final no se trata como de ser críticos con ustedes mismos de uso de estas conductas, ¿no? Sino entender que pues, sí han sido estrategias de supervivencia, ¿no? O sea, que al Ujú, final las hago porque de alguna forma han funcionado, pero que tengo que aprender también cómo no me están funcionando con mi pareja, ¿no? Y de qué forma puedo ujú. cambiarlas, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor yo aprendí a ser súper defensivo en casa porque me sentía sumamente criticado y bla, 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 ¿no? Pero pues no quiere decir que eso ahora esté funcionando o contribuyendo con tu pareja, ¿no? Y entonces no Sí, criticarte de que lo usas, pero sí generar como esta conciencia, es- ¿no? sí. De cómo no contribuye. Sí, claro. Y este entendimiento también de cuando yo soy consciente que viví eso, por ejemplo, imagínate, de pequeño en casa con mis papás, sé el efecto que tiene, sé el dolor que provoca. Y entonces ahí puedo ser más consciente de lo que estoy generando en mí y en mi pareja y en la relación, ¿no? Eso también Uh es -huh. muy útil. Ujú. Sí, que para eso justo se fomenta como todo esto de la confianza, también el compromiso, etcétera. Pero sí, o sea, generar como mucho esa conciencia y que va a fomentar, ¿no? Tarde o temprano también esa empatía, ¿no? Sí, sí. Y algo más como de esto de la agresividad y pasividad que sería importante que se nos esté yendo. Pues de la agresividad yo agregaría la parte no verbal, porque muchas veces dicen, pero si no estoy gritando, pero si no, como que no estoy Ujú. utilizando groserías. Y es mucho, a veces nuevamente, como el sarcasmo, ¿no? O como el lenguaje no verbal con el que lo dices. Por ejemplo, cuando nos forman, no sé si te acuerdas de estos videos en donde se veía mucho como la comunicación no verbal de las cobras y ay, se Ajá, me los fue, pitbull. ¿no? Los pitbull y las cobras, ¿no? Y cómo tienen una comunicación no verbal de ataque, ¿no? E Ujú. intimidan, aunque el mensaje, aunque estén hablando bajito, ¿no? Y estén diciendo algo, el mensaje corporal es otro, es te voy a atacar, ¿no? Estoy esperando a ver qué dices para atacarte, ¿no? Entonces, claro, como que también esta parte de la agresividad a veces se piensa que solo son gritos y malas palabras y como identificar que hay otras formas de comunicar agresivamente, ¿no?
Exacto. Y que este componente no verbal de nuestra comunicación es indispensable, ¿no? O sea, de hecho, Ujú. en la terapia, mucho de lo que hacemos, para los que nos están viendo, o sea, si vas a un proceso de terapia, te van a hacer mucho hablar con tu pareja, o sea, no que le estés hablando al terapeuta, sino que en Sí, serio voltees a ver al otro, ¿no? sí, Porque tienes que aprender como a ver también su lenguaje no verbal, lo que eso te sí. genera, ¿no? Ujú, Pues esto, ¿no? Que decíamos en el desprecio, el alzar los ojos, ¿no? Como el cruzar los brazos en esta señal de no estoy ujú. escuchando, el Sí, agarrar y pararme, ¿no? Ya, o sea, e irme, ya también manda un mensaje, ¿no? Entonces, como el ver todo lo que implica también el lenguaje no verbal, aunque verbalmente parezca que estoy como diciendo otra cosa, ¿no? Y también sí, como sensibilizar a las parejas de justo, como el lenguaje no verbal también importa tanto esto de cuando discuten en el coche, ¿no? Que no se sí, pueden ver, cuando discuten por sí. teléfono o por WhatsApp, ¿no? A partir de Ujú, mensajes, el no tener como este componente no verbal también permite que sí, asumamos muchísimas cosas, ¿no? O sea, que leamos sí. los mensajes de forma distinta, que la entonación la interpretemos de manera distinta. Entonces, la Ujú. importancia de en serio voltear a verse, ¿no? Cuando están teniendo como una conversación, una discusión, pues, ¿no? Que esté completo todos esos componentes. No sé Sí, cómo más decirlo. sí, sí, y algo que hacemos mucho nosotras en el modelo que trabajamos es esta parte, por un lado, de que logren relajarse y autorregularse, y eso les da mucha conciencia de cuando su cuerpo empieza a tensarse y a, ¿no? Como a estar en modo ataque, ¿no? Tengo personas que me dicen, es que ya noto hasta cuando empiezo a alzar, cuando me empiezo, ¿no? Como esta postura de enojo, de discusión, ya lo notan y dicen, no, a ver, espérate, ¿no? Me voy. Y esa conciencia de cuando empieza, ¿no? Como a elevarse la tensión, incluso a nivel corporal, ayuda mucho también a la comunicación no verbal, ¿no? Ya que Exacto. entonces, si no están en un momento en el que puedan hablar, tomen espacios y vuelvan cuando estén relajados y puedan expresar tanto en palabra como en cuerpo, ¿no? Lo que realmente quieren decir, ¿no? Y llegar a un acuerdo o a una negociación. Sí, tal cual, esa parte de interrumpir y de interrumpir no desde un bloqueo, ¿no? O sea, porque en el bloqueo sería agarro, paro, azoto la puerta, me fui o ya ni te contesté, ¿no? Sino justamente el decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo sumamente tenso, ¿no? Que ya profundizaremos más en eso como en Sí. nuestra otra La próxima charla vez que les hacemos tendremos. un role playing, ¿no? De lo que podemos Exacto, hacer es un conflicto, Judy y yo nos vamos a dar a aquí pelear. de guantazos y después les vamos a decir cómo se hace realmente, ¿no? O Exacto, cómo es la así de, manera como ideal de empezar a comunicar, ¿no? Las diferencias para que pueda ser más claro para ustedes. y que sí se vuelve un súper reto, o sea, porque ya estás, ¿no? Como encarrilado en algo, aparte tienes toda esta lluvia de pensamientos de, o sea, tenemos que resolver, ¿no? Y entonces como todo Ujú, esto que está influyendo en cómo actúas, pero sí la ujú. importancia de poco a poco empezar a identificar esos momentos en que conviene interrumpir de buena forma, ¿no? Sí, Pero sí se vuelve como un reto también, como cachar estas señas personalmente, ¿no? Como estas sí, señales corporales. sí, ¿No? sí, sí, totalmente. Y bueno, también en este punto yo agregaría que, o sea, también uno de los enemigos, podremos decirlo, es cuando no reparamos. O sea, cuando pasa un conflicto y no volvemos hacia esa pelea o hacia ese incidente, e intentamos hacer, ¿no? Como hablar lo que en ese momento no logramos hablar, ¿no? Como dejar las cosas y las peleas como, ay, bueno, ya pasó y ya, ¿no? Y entonces se van acumulando conflictos sin resolver, ¿no? Si no Ujú. reparamos. Entonces, muchas veces, si en el momento no logramos hacerlo bien, ¿no? El problema también es no regresar a reparar a modo de, oye, una disculpa, ¿no? Cuando reconozco que hay una parte en la que yo, ¿no? Como que tuve, por así decirlo, pues mi parte en el conflicto, ¿no? O Ujú. cuando regresamos a hablar de lo que sentimos, incluso, aunque yo sienta que no, por así decirlo, que yo no lo causé, bueno, ¿qué tanto no me estoy regresando a decirte cómo me sentí, ¿no? O cómo me hizo sentir este conflicto contigo. Sí, exacto. Que es lo que yo les digo que es como barrer el polvito abajo del Sí, tapete, ¿no? O sea, como sí. ya, pues Ujú, ya para qué entramos como en este rollo, mejor ya, ujú, ¿no? O sea, pues ya pasó y como ujú, si nada, ¿no? Pero la parte ujú, de o reparar en el momento si es posible o reparar después es importantísimo. O sea, yo pienso que ujú. muchos papás, ¿no? Que se preocupan de que sus hijos los vean discutir, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, digo, evidentemente depende qué grado de discusión y qué ven en este lenguaje no verbal y todo, pero algo importantísimo que tienen que ver los niños es la reparación, ¿no? O sea, Sí,
discúlpame por haberte hablado de tal forma, ¿no? Como, o sea, esta parte de reparar y el no reparar también es importantísimo en esta parte de las Sí, discusiones, ¿no? sí, Y totalmente. también incluso cachar, que yo aprenda a cachar cuando mi pareja intentó reparar, ¿no? Y que a Sí, veces en mi propio, ¿no? En mi propia crítica, en mi propia saturación corporal y mental, no estoy cachando cuando mi pareja sí está tratando de reparar. claro, ¿cuántas veces rechazamos ese intento, ese acercamiento, ¿no? De nuestra pareja. Es cierto que puede que tengamos, digámoslo, diferencias en cuanto a los momentos en los que ya estamos listos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando la otra persona, ¿no? Que es algo que suele pasar mucho, ¿no? O sea, un desprecio a ya ahora que te has acercado para, ay, ahora sí, ¿no? No, pues ya no, Exacto. o no. Sí. Este sí es el Entonces, típico, el de, ay, sí, ahora sí, ¿no? claro, Sí. ahí está esta parte de, pues por un lado estar abiertos a que esto es un proceso y que el otro está tomando responsabilidad, la cual no logró hacer en el momento, pero que habla de algo, ¿no? Como, o sea, esta persona se está haciendo responsable de su parte. Y aquí creo que también es como esta, ¿cómo decirlo? Pues flexibilidad con el otro, ¿no? Y esta empatía y esta compasión y este respeto, ¿no? De aceptar esa disculpa. Exacto. Que Ujú, justo, digo, un poco siendo por lo del tiempo que tenemos antes de ujú. que ¿Cómo Instagram nos vamos? empiece Que a yo no puedo. presionar, creo que nos quedan 10 minutos, justamente, Ah, ok. como 11 Vale, minutos. perfecto. Justo como decirles, ¿no? Digo, si tienen dudas, porfa, escríbanoslas para que les Sí, podamos contestar. Pero el decir, así como se han identificado estas conductas que no nos ayudan, también tenemos la otra parte, ¿no? O sea, también hemos identificado qué hacer, ¿no? O como los Gottman llaman como estos antídotos, ¿no? A sí, cuando esto ocurre, ¿no? Que ya sí, les hablaremos más de eso la próxima vez, pero pues por un lado tampoco ser pues tan exigentes con ustedes mismos y sus parejas, creo que al final todos establecemos dinámicas y el chiste es como tener esa disposición y esa apertura a aprender la otra, ¿no? Como la alternativa, ¿no? Que haya sí. eso. Sí, claro, solo estando en pareja podemos crecer y aprender a estar en pareja, ¿no? Entonces, como dices, yo creo que toda experiencia y toda relación es una situación o un espacio de aprendizaje, ¿no? Y cuando lo vemos así, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo juntos, eso también ayuda en el proceso, ¿no? Como no ser tan duros, como dices, ni con nosotros mismos ni con el otro, y pensar que si es algo que viene desde mucho antes y que son patrones y estilos de comunicación inefectivos que venimos repitiendo, pues que obviamente nos va a llevar, ¿no? Un poquito como el aprender estas nuevas estrategias más efectivas, ¿no? Sí, saber que el otro no lo va, que sería como una creencia irracional también de casi casi, pues ya debería saber que entonces tenemos que hacerlo Sí, así, pues es un proceso, ¿no? Porque al final sí sí. traemos como estos patrones y estos aprendizajes de mucho tiempo que hay que aprender poco a poco a romper. Estaba Ujú. viendo, pero creo que no nos pusieron como muchas preguntas, ¿no? Más bien nos pusieron como comentarios Sí, de un somos comentario muy es que bueno reconocer el egoístas. momento exacto. Ajá. Dice, solo vemos la paja del ojo ajeno, el espejo en el que nos miramos está afuera. Bueno, ese es el típico, lo que me choca, me checa también, ¿no? Un poquito. Sí, luego a Y veces que sí es una proyectamos estrategia que frustración. usan, sí es una estrategia que usan los Gottman, ¿no? O sea, cuando estés cachando una negatividad de tu pareja, también como enfocarte en qué momentos tú haces eso también, ¿no? O sea, en lugar de Claro, estar tan hipervigilante del otro, ¿no? claro. Ujú. A ver, cómo yo contribuyo a eso también, que es un súper reto. Sí, esta revisión, ¿no? De lo que veo en mi pareja y me frustra o me genera malestar, que tanto yo, ¿no? Hago eso o todo lo contrario y por eso es ¿no? Como me choca, ¿no? Uh -huh, uh También -huh, uh Cristi -huh. dijo esto de que qué bueno el lograr identificar en el momento exacto en el que te enfadas. Es algo complejo, ¿no? Pero claro que se puede ir aprendiendo y es muy útil porque eso permite en este momento, ¿no? No estoy en el lugar correcto, que ya hablaremos en el Uh -huh. siguiente en vivo de eso, ¿no? De las palabras, por ejemplo, ¿no? De seguridad o de estrategias que las parejas pueden hacer cuando de verdad ven que el enojo está ahí y que no van a ser capaces de responder de una manera asertiva, ¿no? Porque no se trata de, ah, ya aprendí todas estas herramientas, siempre tengo que ser asertivo. La asertividad también tiene que ver no solo con el mensaje, sino hablarlo en el momento indicado, ¿no? En el momento correcto, ¿no? Entonces, si estoy Exacto. con toda la emoción ahí, no voy a poder, ¿no? Ni utilizar un tono de voz
pues afectivo y efectivo, ni poder, ¿no? Hablar desde el yo en vez desde el tú, y muchas estrategias de las cuales les hablaremos la siguiente vez. Sí, que eso es padrísimo justo el método, ¿no? Creo que no aspira a estas parejas perfectas porque eso no Sí, existe, ¿no? O sea, sí. aspira a lograr parejas que estén suficientemente bien, ¿no? O sea, así lo Ujú. dicen como good enough, ¿no? Sí, sí, sí. Que puedan, ¿no? O sea, que sepan que se pueden enojar, que no siempre van a tener como los mejores momentos, que a veces, a pesar de haber ido a terapia, van a llegar a escalar en su conflicto, pero el chiste es que tienen como toda esta caja de herramientas de, bueno, ya Sí, si no pudimos interrumpir, podemos reparar, ya si no reparamos, podemos procesar, ¿no? O sea, como toda, sí. saber que hay Sí, como todo totalmente. este maletín de Claro, y herramientas. la aceptación de esto que dices, de los problemas perpetuos, ¿no? O sea, de estos problemas que ahí van a estar, de los cuales no nos vamos a poder deshacer y que incluso en algún punto es esta aceptación de que es parte de nuestra relación y que es una relación imperfecta y que dentro de lo que es posible hacemos cosas, pero hay cosas que nos toca aceptar que son un tema, ¿no? En el cual, por así decirlo, no logramos del todo negociar, ¿no? Uh-huh. Sí, ese tema también es padrísimo y habrá que Nos hablarlo en otra echamos un en ocasión vivo de ahí. de los problemas perpetuos, ¿no? Y de que ¿qué Sí, es? Como el 67% de los problemas con tu pareja, pues ahí van a sí. seguir, ¿no? Entonces, sí Sí, es como ahí esa es parte de la no aceptación. no eliminar los problemas, sino saber cómo gestionarlos, ¿no? Es mucho, yo creo que el lema del método, como dices, tener toda esta caja de herramientas para saber qué herramienta utilizar en cada situación, ¿no? Porque además es muy claro, y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? De, bueno, un incidente, ¿no? Pasado, pues utilizamos esta técnica, ¿no? O planteamiento suave, ¿no? Porque lo hablamos de una manera muy agresiva la primera vez. Y eso ayuda a las parejas como a sentir ese control, esa confianza y esa conexión, ¿no? O sea, Uh-huh. podemos tener diferencias, pero aún así logramos lograr estos puntos de encuentro y de acuerdo. Exacto. Oye, pues me encantó compartir contigo esto. Digo, es que te A digo mí que no sé si nos también, va a cortar Instagram, pero sí sí, quería comentarles a todos que hicimos un gran esfuerzo por grabarlo. Esperamos que esperemos. sí se haya logrado para que tú lo subas a tu canal de YouTube. Sí, a Facebook Espero lo yo subimos en poder todos lados. guardarlo en el Instagram TV. Y bueno, si a lo mejor ahorita no les surgieron preguntas y las ven después, que pues por supuesto no las puedan hacer. Claro, Y justo, ¿no? Creo que son temas que nos encantan y las dos hacemos un esfuerzo por compartir y educar, ¿no? En nuestras redes sociales respecto a estos temas. Y sí. como pues brindarles esperanza a las parejas de cierta forma, ¿no? Porque justo luego llegan a niveles muy altos de negatividad por esto de la comunicación, pero no es el fin del mundo, pues, ¿no? O sea, hay mucho que se puede aprender al respecto. Sí, totalmente. Bueno, a mí también me gustó muchísimo este espacio. Ojalá que lo podamos guardar porque creo que hablamos de cosas muy interesantes y muy importantes. Estoy deseosa de la parte 2 de comunicación. Y bueno, sí, cualquier pregunta que tengan, ahí estamos. Justo Cristi nos dice algo de que ahora en tiempos de confinamiento hay más problemas en casa, ¿no? Y que es muy importante saber Mm, gestionar los conflictos. Y para eso, justo una de las otras cosas con las que ah, he claro. participado con Judy hicimos una guía súper bonita, la verdad, no solo entre Judy y yo, sino con otros especialistas y profesionales, en donde uno de los temas es cómo gestionar, ¿no? La convivencia con la pareja. Entonces, si alguien la desea, nos puede mandar un mensajito y con mucho gusto se las compartimos también. Sí, que ahí trae de todos los temas que les Sí, puedan ayudar en este confinamiento, sí. ¿no? Bueno, Judy, pues muchísimas gracias por la invitación. La próxima vez lo hacemos con mucho gusto por Mentes. Ahora tú serás la Sí. invitada de honor. Y bueno, pues nuevamente recordarle a la gente que nos está viendo, muchas gracias por estar esta horita con nosotras. Pues este tema como de la conciencia y la reflexión en cuanto a nuestras relaciones, ¿no? O sea, no se trata de no tener problemas, se trata de saber cómo gestionarlos y fielmente, y ya no solo porque soy terapeuta, sino porque yo he tomado mi terapia, bueno, mi terapia individual llevo 10 años, pero terapia de pareja y terapia familiar también he tomado, y pensar que el espacio terapéutico es un lugar en donde podemos aprender todas estas herramientas, ¿no? Y sanar nuestras relaciones, tener relaciones más sanas. Sí, sí, o sea, que no naturalmente tenemos que saber todas estas cosas y podemos recurrir a esos apoyos que están disponibles justamente, ¿no? Claro, Sí, pues totalmente. muchísimas gracias. Qué bueno que Gracias a ti. logramos todo, que pudimos con la Sí, tecnología y ya habrá sí, que organizar la segunda parte que esperemos
pues no tarde tanto para que tengan estas herramientas también a la mano. Claro que sí. Linda noche a todos, linda tarde por México. Bye bye. Sí, cuídate mucho, que estés Un muy bien. besito. Bye bye. Bye, bye.